Hola, hola, muy buenos días a mi hermosa familia de Growing. ¿Cómo están hoy domingo? Quiero contarles que como es costumbre, amanecemos hablando con Dios, trayendo el pan de cada día, ese alimento que nos nutre el espíritu. Y hoy hablando con Dios, le hemos titulado a esta charla, Dale la semilla a quien no tiene, pero quiere sembrar. Dale la semilla a quien no tiene, pero quiere sembrar. Y vamos a ver Dios que nos quiere hablar en su palabra y vamos a ver 3 libros, Éxodo, Romanos y Mateo. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que me acompañen en esta oración de apertura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Gracias, amado Rey, porque nos permites este espacio, un café contigo y la psicoterapia, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú invades nuestros pensamientos, al igual que Jeremías. Y te pido humildemente, Señor, que seas tú descendiendo en espíritu para que invadas este tu espacio, Señor, para que uses mi voz para transmitir tu mensaje, Señor, y que no salga una sola coma y una tilde de mi boca, que no sea tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dale la semilla a quien no tiene, pero quiere sembrar. Y vamos a verlo en Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 6, que nos dice: Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, después de levantar campamento en Refidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Aquí me quiero detener un poco. Cuando yo veía la geografía, es precioso ver cómo en Egipto y en Israel los divide el mar Rojo, que fue el mar donde Moisés pudo dividir el mar en dos a causa del poder del Espíritu de Dios. Y cuando vemos el desierto del Sinaí queda en todo el centro entre Egipto e Israel. Y cuando vemos el triángulo, porque es un triángulo que los divide, donde también se divide el Mar Rojo está dividido en dos. Y el monte Sinaí está en todo el centro, en toda la punta de ese triángulo, desde la geografía. Y yo me ponía a pensar cómo Dios se manifiesta en lugares donde usualmente las personas no van a frecuentar. Por eso, estos personajes se detuvieron en Redefín, en un campamento cerca al monte de Sinaí. Y fue donde Dios llamó a Moisés a darle una instrucción a su pueblo. Muchas veces creemos que los desiertos es ese lugar físico, geográfico árido, pero Dios lo que nos quiere mostrar es ese desierto que nos hace pasar a nosotros de forma individual, ese lugar donde no queremos estar. ¿No quieres estar solo? Ahí está Dios. ¿No quieres sentirte abandonado? Ahí está Dios. ¿No quieres sentirte rechazado? Ahí está Dios. En esos lugares, en el centro de esa aridez, de esa sequedad, está Dios. Y me pareció muy hermoso y los invito a que vean la geografía del desierto del Sinaí. Vamos a volver. Versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen, ¿sí qué? Si obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial.
entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Cuál es el mensaje que Moisés tenía como misión contarnos a nosotros, los hijos de Israel? Aquellos que salimos de la esclavitud, aquellos que ya dejamos ese desierto árido que nos tenía esclavizados. A nosotros es el mensaje, a ti y a mí. Y el mensaje es: obedece y cumple mi pacto, y serás llamado el tesoro más preciado. Serás una nación santa. Serán mis sacerdotes. ¿Quién llevará el mensaje? A los elegidos, a los escogidos, al pueblo de Israel. Y vamos a ir ahora a Romanos capítulo 5, versículo 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. ¿Vino cuándo? En el momento preciso, y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Aquí me detengo. Dios nos dice que difícilmente alguien da la vida por alguien muy bueno, pero hubo alguien que dio su vida por pecadores, Yo voy a hacer una analogía. Eso es como cuando tú tienes el poder de resucitar, solo tú. Y te dicen, puedes salvar a uno de estos dos. Uno es bueno y hace todo lo que se le encomienda. Y este otro es malhechor, es maldadoso, es malo, hace trampas. Y entonces Jesús dice, no doy mi vida por los buenos, que usualmente podría ser, ¿no? Mi decisión sería tomar al bueno. Pero Dios lo que hizo fue tomar al malo para que aprendiera que sí había amor, que había un cambio. Por eso Dios nos dice, ¿qué hacemos si amamos a quien nos ama? No hacemos nada. Por eso Dios nos dice que es difícil que alguien dé su vida por alguien honrado, por alguien muy bueno. Pero Dios envió a su Hijo para que diera su vida por los pecadores. Vamos al versículo 9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Por qué? Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Nueva. Un nuevo comienzo. Eso es como cuando las personas tienen algún agravio, y que de hecho Dios nos ha hablado toda esta semana de la reconciliación, de tener un corazón muy similar al de Dios. Y nos dice, renueven los lazos. Y Dios acá nos dice en el versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ya somos amigos de Dios. Ya somos amigos porque Dios dio su sangre y su vida por nosotros, aunque no éramos buenos, aunque no nos merecíamos este regalo tan hermoso. Tenemos el privilegio de celebrar y de maravillarnos
por la nueva relación que tenemos con Dios. Eso es como cuando decimos borrón y cuenta nueva. Y eso quiere Dios, que no veamos el pasado, que no veamos lo que pasó, sino que hagamos las cosas nuevas. No es que yo era muy malo, sí, pero ya Cristo murió y nos hizo amigos de Jesús, de Dios. Por eso Dios nos dice en el versículo 11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva maravillosa relación con Dios. Ya no somos pecadores, porque después de que pasamos por esos desiertos y nos encontramos con Dios, así como Moisés en el desierto del Sinaí, y nos encontramos en nuestro propio desierto con Él, Dios nos legaliza y nos dice, hey, tú ya no eres pecador, tú ya no eres pecadora. Celebra y maravíllate por la nueva relación que tienes con Dios. Borrón y cuenta nueva. Pero hay un precedente, y es que debes reconocer que aún sin merecerlo, Dios te dio el privilegio de ser tu amigo, de ser su amigo. Y Dios dice, ya no veamos más el pasado, ya no veamos si antes decías mentiras, ya no veamos si fallaste, ya no veamos si no cumplías con mis mandatos, porque eso es lo que Dios nos dijo en Éxodo, como a Moisés, como instrucción a su pueblo de Israel. Obedezcan, obedezcan y cumplan mis mandatos. Vamos a volverlo a ver. Éxodo capítulo 19, versículo 5b. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Obedecen y cumplen. No solo es obedecer, ay, me mandaron a hacer, tocó hacer el mandado. No, obedece y cumple. Cumple a cabalidad. Sé bueno, sé bondadoso con lo que te encomienda Dios hacer. Por eso cuando vemos en Romanos y Dios nos dice, antes no merecíamos el amor de Dios, pero por eso Dios envió a su Hijo para que muriera y su sangre nos limpiara, nos salvara e hiciéramos una nueva relación con Dios. Y hoy por hoy Dios nos dice, hey, puedes hacerlo de nuevo. Tienes una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y eso es como cuando antes nos dicen, o decimos, ¿no? Si tuviera una segunda oportunidad lo haría también. Porque ya comprendí. Porque ya comprendí en qué fallé. Y aún sin merecer, Dios nos da segundas oportunidades. Y Dios nos ha dicho esta semana, sé como yo, ten mi corazón, da segundas oportunidades. Dale la semilla a quien no tiene, pero quiere sembrar. Y Dios dice, deja de creer que eres pecador, porque ya Cristo nos lavó, Cristo ya nos salvó. Por eso dice en el versículo 8 de Romanos 5, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó establecida por la muerte de Jesús cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ya somos amigos de Dios. Ahora Dios todo lo hace nuevo. Vamos a ver por último a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38 y luego saltamos al capítulo 10, versículo 1 al 8. ¿Qué nos dice? Cuando vio a las multitudes, le tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confundidos, perdidos en la vida, sin un rumbo claro, sin un propósito claro? Y entonces Dios, cuando nos vio, tuvo compasión, porque estábamos confundidos y desamparados como ovejas sin pastor.
A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hay mucho por hacer, pero hay pocas personas dispuestas a cumplir con el mandato del Señor. Así como nos dijo Dios en Éxodo, como se lo manifestó a Moisés. Cumplan mi pacto, obedézcanlo y serán mi tesoro más preciado. Serán llamados una nación santa. Y entonces, al Jesús haber muerto, nos legalizó, nos permitió el paso a ser amigos de Dios. Aún siendo pecadores, Dios nos limpió, nos redimió y nos hizo justos ante Dios. Y entonces Dios dice, ahora hagámoslo nuevo entonces, una segunda oportunidad. Ya reconociste en que fallaste, ahora vuélvelo a hacer nuevamente. Pero entonces Dios necesita personas de ejemplo para que desde el ejemplo, como Jesús lo hizo, redimiendo a los pecadores y no a los buenos, lo hagamos nosotros. Y así como nos decía Dios ayer, no juzguemos como juzgan los humanos, porque entonces no nos pareceremos a Dios. Y entonces nos dice, le dijo a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Qué hizo Dios? Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Me voy a detener acá. Jesús murió por nosotros y su sangre nos redimió. Y entonces ya no podemos decir, no, es que yo soy una pecadora, no, ya no lo soy, porque Dios, cuando me envía al desierto y me hace reconocer mis errores, me hace reivindicarme. Y entonces Dios dice, te voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a hacer un segundo round de nuestra relación, como nos lo muestra en Romanos. Vamos a hacerlo de nuevo. Maravíllate, alégrate porque tienes una nueva relación con Dios. Ya no es una relación con errores, sino es una relación desde el reconocimiento de en qué nos equivocamos y cómo lo podemos hacer mejor. Y entonces Jesús ve que hay personas confundidas, desamparadas, perdidas y dice, voy a tener compasión, voy a enviar obreros, voy a enviar personas para que trabajen en ayudar a otros desde el ejemplo, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero entonces Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Autoridad. Así que, gústenos o no nos guste a unos o a otros, Dios nos ha dado la autoridad desde el ejemplo para ayudar a muchos a rescatarse. Recordemos que hay un video, el video número 78, que habla que los humildes son elegidos para hacer milagros. ¿Quiénes? Los humildes, no los ricos, no los que tienen títulos, no los que tienen dinero para comprar el don, como aquel mago que en alguna oportunidad hablamos. No. Dios nos da autoridad a los humildes, a los que generamos ejemplo, a los que nos parecemos y asemejamos el corazón de Dios, a los que damos segundas oportunidades, a los que hacemos nuevas relaciones y empezamos de cero, sin ver el pasado, porque somos hijos de Dios y reflejamos lo que es Él. Y entonces Jesús le da la autoridad a los humildes, a sus discípulos, a quienes los siguen, a quienes cumplen con algunas condiciones mínimas para llevar la palabra de Dios, para rescatar a los que se sienten abandonados, a los que se sienten confundidos. Y entonces viene aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero es Simón, Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote, quien después lo traicionó.
Me parece hermoso el orden en que los mencionan. Todos son importantes porque todos son los discípulos de Dios. Pero yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio o en la universidad y ocupábamos los primeros lugares. Digamos que si bien para mí nunca eso fue como recompensas, pero de una u otra forma sí se sentía una gratificación porque gracias a eso de una u otra forma tuve becas. Pero a lo que vamos en el orden en que mencionan los 12 discípulos, el equipo de fútbol, eh, fue hermoso porque fue conforme fueron llegando, conforme, fíjense, Judas que quedó al final. Judas quedó de últimas, el que lo traicionó. Pero hay algo hermoso, es por qué Dios le dio la autoridad a Judas para llevar su palabra. Porque de una u otra forma manifestamos el ejemplo de Dios de alguna manera y Dios necesita a las personas para dar ejemplo. Y Judas, de hecho que hay un video por ahí, que no recuerdo el número del video, pero se titula algo así como ¿cuánto vale tu moral? ¿Cuánto vale tu moral? Y Judas vendió a Jesús por 414,217 pesos, $92. ¿Y por qué Judas hace parte de los discípulos? Porque no es perfecto. Pero Dios nos da oportunidades. Dios nos da la oportunidad de que demuestres que mereces el lugar. Y que conforme vas avanzando, vas subiendo en escala. ¡Qué precioso! Vamos a ver versículo 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Oh, por Dios. Aquí me voy a detener. Fíjense que Dios le dio la autoridad a sus discípulos para expulsar demonios, para imponer manos. Y de hecho, que en el video que yo les menciono a ustedes, en el video 78, donde hablamos que los humildes están escogidos para hacer milagros, Dios habla de 5 milagros que podemos hacer y que hoy por hoy lo hacemos y los vamos a recordar. Primero, expulsar demonios. Y expulsar demonios no quiere decir ver un ente horrible, sino ver cómo nosotros estamos realizando conexión y puentes con las personas, cómo estamos rechazando lo que no es de Dios. Ejemplo, el egoísmo, la ira, la envidia, el robo. Eso es expulsar demonios. Si viene algo a mí, yo lo expulso, no lo quiero, no lo voy a aceptar en mi vida. De eso se trata el primer milagro. Puedes expulsar demonios. El segundo, puedes hablar nuevas lenguas. ¿Cuál es el idioma universal si no es el amor? El que todos comprendemos, así tú no sepas alemán, portugués, inglés, español, así no lo sepas, pero el lenguaje del amor conecta. Ese es el idioma. 3. Puedes beber el veneno y no te hace daño. Puedes hablar con las personas, puedes conocer muchos escenarios, pero eso no puede hacerte daño. No puede. 4. Vas a poder coger las serpientes con las manos. ¿A qué se refiere Dios con esto? A que puedes coger el miedo a 2 manos. No lo permites. Y 4. Puedes imponer las manos para sanar. ¿Y qué es esto? Si no es más que abrazar, acariciar. De esa forma nos sanamos. En psicoterapia hablamos de las famosas oxitocinas, que es el abrazo, es el contacto físico. A eso se refiere Dios con que podemos imponer manos y podremos sanar. Y a eso envió Dios a sus discípulos, a ser ejemplo, porque hay mucho por hacer. Este mundo está un caos, pero necesita Dios del ejemplo de personas que hayan seguido sus pasos, no parcial, sino total. Por eso Dios, aún en su compasión y su misericordia, le dio la oportunidad a Judas para que se reivindicara, pero no quiso hacerlo. Y ya está. Pero vemos acá que Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios.
den tan gratuitamente como han recibido. ¿Por qué no podemos ir a donde los gentiles y los samaritanos? El título de la charla de hoy es Dale la semilla a quien no tiene, pero quiere sembrar. Dios no nos envía a salvar a todo el mundo. De hecho, que hace un par de meses tuve una sesión con un chico en Canadá que estaba teniendo temas espirituales muy fuertes. Y de hecho que en psicoterapia hay un área espiritual que nosotros, por supuesto, la trabajamos porque cuando somos coach profesional podemos trabajar 10 áreas de nuestra vida. Entre esas, la espiritualidad. Y este hombre no podía dormir, tenía pesadillas, porque él consideraba que debía salvar el mundo completo. Y en Canadá se ve mucho pecado sexual. Y este hombre sufría, se estaba bebiendo el veneno, que es uno de los milagros que podemos hacer. Él se bebía el veneno, pero se estaba matando él mismo. El ideal es bebernos el veneno, pero que no nos haga nada, simplemente lo vamos a transformar. Así como ayer Dios nos decía, ¿no? Podemos consumir muchas cosas como conocimiento, como hacía Jesús cuando se fue al templo a hablar con los maestros de la ley religiosa, y cuando él expulsaba no de respuestas dejaba asombradas a las personas. A eso se refiere Dios. Consume el veneno, consume lo que hay en el mundo, pero transfórmalo y devuélvelo limpio. Asombra. Y entonces este hombre sentía mucha impaciencia porque él decía que debía salvar el mundo completo. Y entonces empezamos a conversar y comprendió esto, que Dios no nos manda a ir a hablarles a gentiles ni a samaritanos, sino al pueblo de Israel, a sus ovejas escogidas. Y ese discernimiento empezamos a tenerlo cuando tenemos cada vez más fuerte la relación con Dios. Antes no. Antes empezamos a hacerlo en nuestras fuerzas. Desde nuestras fuerzas no podemos llegar lejos, dice Jesús. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende y trabaja en ti, no tú por Él, sino Él en ti, podemos hacer muchas cosas. Primero, identificar a quiénes son las personas que debemos hablarle de Dios, a quién debemos rescatar, a quién debemos ayudar a que no se sienta abandonado, a quién debemos darle la semilla que quiere sembrar aunque no la tenga. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Porque en alguna oportunidad hablamos y el mundo espiritual es como una cancha de fútbol. Hay dos equipos. Tú decides para cuál. Así como Judas. Judas decidió. Judas era del equipo de Jesús, pero decidió irse para el otro. Y está bien. Cada quien decide, cada quien puede tener su libre albedrío. Pero Dios lo que nos está diciendo acá, no hagas como los fariseos que saben las 613 leyes, pero no ponen en práctica la gran mayoría. No hagamos como aquí la Biblia abajo del sobaco y Dios y aleluya y tú eres un pecador. No, porque no estás reflejando a Dios. Ese no es Dios. Y Dios castiga a los falsos maestros, a los falsos profetas. Ojo con eso. Cuando Dios nos da la autoridad, como nos dijo en Éxodo, que vamos a volverlo a leer, en Éxodo 19, capítulo 6, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y Dios nos da la autoridad. Jesús vio que había mucho por trabajar, que él solo no podía. Entonces dijo, hey, vamos a fortalecer el equipo, vamos a tener 12. Por eso hoy por hoy en un equipo la docena. Porque la unión hace la fuerza desde el ejemplo. Y entonces Jesús empezó a designar a cada uno la autoridad para hacer estos 5 milagros que les mencioné, que los pueden ver en el video 78. Pero hoy la palabra del Señor es, dale la semilla a quien sin tener quiere sembrar. Dale la semilla a quien sin tener quiere sembrar. Dios pondrá en tu camino a la persona que tú le debes hablar, pero debemos estar preparados. Pero no hacer como los falsos profetas
aleluya todo el tiempo y con la Biblia y no estamos practicando lo que predicamos. Ojo con esto, porque Jesús no tenía Biblias debajo del sobaco, ni se la pasaba de iglesia en iglesia, ni diciéndole a todo el mundo que era un pecador o que él era mejor que todo el mundo. No, ojo con eso. Debemos darle la semilla a quien sin tener quiere sembrar. Porque Dios no nos manda a ir a predicarle a samaritanos ni a los gentiles, sino al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. ¿Cómo saberlo? Conectando con Dios, fortaleciendo tu discernimiento para saber en qué momento debes participar de la vida o en la vida de alguien para fortalecerlo, para edificarlo, para que no se sienta abandonado ni confundido. Al contrario, con un propósito claro. A eso nos ha llamado Dios como sacerdotes, como le quieran llamar, predicadores, voceros, mensajeros, oráculo, como quieran llamarle. Al final es el mensaje de Dios puesto en alguien designado de autoridad en la tierra para manifestar su ejemplo. Eso quiere Dios. Y Dios dice, no mires el pasado porque todos los días nos renovamos. Y Dios dice, alégrate porque hoy tienes una nueva relación con Dios. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Dónde vas a dejar o depositar tu semilla? ¿A quién le vas a dejar tu semilla? ¿Al que cayó en tierra, la cogió y lo echa a la basura? ¿O a quien tú consideras que la necesita y que la va a sembrar en su corazón para que saque el fruto que Dios necesita como la uva en la vid? Oh. Ojo, no hay sea que estemos sembrando en la higuera, una higuera seca, porque acuérdense lo que Dios hace con una higuera seca, la corta de raíz. Palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Gracias, amado Rey, porque tú hoy me has enseñado, que me has designado con autoridad, porque soy tu tesoro preciado, porque estoy cumpliendo y obedeciendo tus mandatos, Señor. Y entonces me das la autoridad para hablar de ti desde el ejemplo, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento he fallado. Y te pido, amado Rey, que en espíritu me fortalezcas, porque cada día quiero parecerme más a ti, Señor. Cada día quiero parecerme más a tu bondadoso corazón, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy he comprendido que hay mucho por hacer, pero que no a todos debo darles la semilla. Permíteme discernir y comprender a quién debo sembrarle tu palabra, para que dé fruto y nos multipliquemos, porque todos somos uno, somos parte de ti, Señor. Gracias, amado Rey, porque a través del desierto me has enseñado cuál es el camino que nos lleva a beber de ese manantial y esa agua pura que eres tú, Señor. Gracias por el pan y el alimento de cada día, amado Rey. Permíteme reflexionar en mis errores y permíteme humildemente reivindicarme. Dame esa segunda oportunidad, Señor, para volver a hacerlo de nuevo, porque esta vez lo haré bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo con todo mi corazón, que tengan un precioso domingo. Y bueno, en muchos países se está celebrando hoy el Día del Padre. Primeramente celebremos a nuestro amado Rey Celestial, que es nuestro Padre espiritual, y por supuesto a nuestro Padre terrenal, que sea que lo tengamos en tierra o en otro segundo plano, pero al final del ejercicio tenemos un Padre que de una u otra forma nos ha enseñado a sembrar semilla. Oh. Me puse llorona porque recordé a mi padre. Mi padre lo tengo vivo, pero está en la finca. Y puedo testificar que me ha enseñado a sembrar semilla en el campo. Y él ha sembrado muchas cosas en mí.
maravillosas. Solo que estoy un poco llorona porque mi hermoso padre se me va del país y soy bien sentimental. El caso es que lo amo con todo mi corazón, lo respeto, lo honro y le deseo todo lo mejor del mundo. Y eso es lo que debemos hacer como hijos. Padres, amen a sus hijos, hijos, amen a sus padres. No es que mi papá nunca me reconoció, no es que mi papá nunca ha estado conmigo, no es que mi papá nunca ha sido como el tuyo, no. Si yo les contara a ustedes mi historia con mi padre, quedarían con la boca abierta. Pero hoy por hoy tenemos una relación maravillosa y lo más precioso es que lo tenemos con vida. Así que de una u otra forma debemos manifestar el amor. De una u otra forma debemos lograr conectar. A eso se refiere Dios con expulsar demonios. Ah, no, es que mi papá no me quiere, entonces yo nunca voy a ir a conocerlo, no me importa. Ah, no, es que mi papá nunca me dio de comer, es que mi papá nunca me dio la vida que yo quería. Esos son los demonios que debemos expulsar. Demonios de nuestro pensamiento que nos hace alejarnos, que nos hace no cumplir con el propósito de Dios, y es unificar la familia, es estructurar la familia. Ayer Dios nos hablaba, construye una casa y no olvides fortalecer el hogar. Ojo con los demonios que estás expulsando. Por eso, hoy les quiero dar un maravilloso saludo a todos los padres preciosos y a quienes somos hijos, a invitarlos a que honren a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Quién no quiere estar bien? Qué precioso. Un maravilloso saludo a los padres preciosos, en especial al mío, quien me ha enseñado demasiados valores y que ha sembrado mucha semilla en mí y que hoy por hoy él puede ser testigo de los frutos. Ay, qué bello. Es que pienso en mi Padre Celestial y pienso en mi Padre biológico y al final es lo mismo. Ambos tienen que sentirse orgullosos del fruto. Preciosos, los amo. Que tengan un precioso domingo y a celebrar ese Padre maravilloso que tenemos. Que tengan un precioso domingo. Adiós.